Quisiera retomar nuestras reflexiones acerca de la exhortación apostólica que el Papa Francisco ha escrito recientemente, Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en este mundo contemporáneo. Hacía varios días que no hablábamos sobre este tema y es importante retomarlo porque este no es un documento de ocasión, no es algo que el Papa Francisco escribió para ser leído en una semana y que durante esa semana fuera noticia y cayera en el olvido. No, en lo absoluto, es realmente un documento que tiene el propósito de servirnos como una guía pastoral, como un instructivo, incluso si quieres, un instructivo pastoral para que podamos alcanzar la santidad. Una meta imprescindible. Porque, como ya he explicado en muchas ocasiones, santo no es el que tiene una aureola en la cabeza, su nombre en el calendario y una estampita con su imagen. Santo es todo aquel que ha entrado al cielo. Así que, si quieres entrar al cielo, no te queda más remedio, tienes que ser santo. Hay una sección en esta exhortación, Gaudete et Exsultate, en la que el Papa nos habla de las bienaventuranzas que Jesús pronunció en el Sermón del Monte como un medio de santificación. Es obvio porque realmente esas bienaventuranzas que plantea Jesús son ya de por sí una guía divina de cómo debemos alcanzar la salvación. Felices los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. Todos ellos serán llamados hijos de Dios. Y quisiera que en esta ocasión reflexionemos acerca de la primera bienaventuranza, según lo que nos ha escrito el Santo Padre. Y comienza haciéndonos una advertencia que ya todos la sabemos, pero que es importante que nos la recuerde el Papa. Dice que aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, esto lo encuentras a partir del párrafo número 65, sin embargo van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad, y si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. Ya lo sabemos, pero es importante que nos lo recuerde el Papa, de lo contrario es más fácil dejarnos arrastrar por el mundo y su forma de pensar que por la forma de pensar de Jesús, que últimamente es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios y estamos aquí los hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la voluntad del mundo. Dice el Papa Francisco que las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial, al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad y del orgullo. Ya de aquí podemos reflexionar dos cosas. Para poder vivir en verdad las bienaventuranzas, necesitamos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón con toda su potencia, es decir, con toda su fuerza. Y para ello debemos permitírselo, invocarlo y permitírselo, para que nos libere de tres debilidades que, según lo que plantea el Papa, son las que nos impiden vivir las bienaventuranzas: el egoísmo, la comodidad y el orgullo. La primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es lo que reflexiona el Papa Francisco para nosotros. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad en nuestro corazón, para ver dónde colocamos la seguridad en nuestra vida. Normalmente, el rico se siente seguro con sus riquezas, y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de ese hombre seguro que, como necio, no pensaba que podía morir ese mismo día. Las riquezas no te aseguran nada, es más, cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de Dios, para amar a los hermanos, ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por eso, Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. Esta pobreza de espíritu, continúa el Papa, está muy relacionada con aquella santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola, en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior. Decía San Ignacio: es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente todo lo demás. Sí, vemos cómo el mundo, por supuesto, se reiría o se ríe, se ha de reír. Si escucha esto, el mundo contemporáneo se ha de reír de esto que escribió San Ignacio de Loyola. Y finaliza el Papa al respecto de esta primera bienaventuranza. Lucas no habla de una pobreza de espíritu, sino de ser pobres a secas, y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De este modo,
nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los apóstoles y en definitiva a configurarnos con Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Sí, por supuesto que en este mundo contemporáneo qué absurdo resulta pensar en una vida de austeridad, en una vida de pobreza. Y quienes hemos optado por deliberadamente tener una vida de austeridad, comprendemos los desafíos sociales que eso puede significar, por supuesto que sí. Y que ante esos desafíos sociales, pues no para todos es posible vivir esta bienaventuranza, porque les pesa mucho el qué dirán, o por el que dicen de por sí, por el que ya están diciendo, no por el qué dirán, sino por el que ya están diciendo. Por lo que ya están diciendo los compañeros de trabajo, por lo que ya están diciendo nuestros amigos, por lo que ya están diciendo los mismos miembros de nuestra familia. Pero si nos tomamos en serio el Evangelio, si nos tomamos en serio la santidad, resulta necesario optar por una vida de austeridad. Porque en la medida en que más se tienen cosas materiales, menos se siente que se necesita. Esto es una ironía tan absurda de la vida. Pudiera ser que el que más tiene bienes materiales menos debería necesitar nada porque tiene más y más y más y más. Pero lo cierto es que el que tiene más y más y más, mientras más tiene, más quiere y más siente que necesita. Y curiosamente, al que tiene más y más y más y cada vez más y quiere todavía más porque necesita todavía más, eso que necesita siguen siendo bienes materiales, pero le hace falta lo más necesario, lo único necesario, la presencia de Dios en su vida, buscar el reino de Dios y su justicia divina. En cambio, el que opta por una vida de austeridad sabe que necesita, es más consciente de lo que le hace falta, y en ese hacer falta es más común, incluso por naturaleza, voltear la mirada a Dios y poner la mirada en Dios. Es por lo que decía San Ignacio de Loyola, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente todo lo demás. Cuando a veces nos falta salud, y nos sentimos débiles, y nos sentimos impotentes, recurrimos a Dios. Cuando somos más pobres que ricos, cuando tenemos carencias, tendemos más a Dios. Y por supuesto el Papa no se refiere a la pobreza que es fruto de la injusticia, no, por supuesto que no. Tampoco se refiere a la pobreza fruto de la negligencia, de la pereza, de la falta de responsabilidad, tampoco, porque hay tres tipos de pobreza, son esas, ¿verdad? La que es fruto o consecuencia de la injusticia, la que es consecuencia de la pereza, pero también la que es elegida. Y es a la que se refiere Jesús, por supuesto, a esa pobreza elegida, porque no tiene nada de bienaventurado ni feliz el que cae en desgracia por ser un perezoso que no trabaja, que no se prepara, que no se esfuerza. No, ese no puede ser bienaventurado. Y hay que evitar caer en la tentación de ser autocomplacente y, porque Jesús dijo bienaventurados los pobres, con eso justificar las carencias que se tienen como consecuencia de la irresponsabilidad, como consecuencia de la pereza, como consecuencia de no dar lo mejor de uno mismo. No dar lo mejor de uno mismo y llegar a la pobreza como consecuencia, eso no es ninguna vía de santificación. Es importante siempre dar lo mejor de uno mismo. Así que esta bienaventuranza no es una justificación para la mediocridad en lo absoluto. Incluso la semana pasada la Santa Sede emitió este documento del que ya te he hablado aquí en 2 emisiones de Semillas para la Vida, dar lo mejor de uno mismo. Es un documento que habla sobre el deporte, pero que precisamente subraya cómo a través de dar lo mejor de uno mismo y de no caer en la mediocridad es que uno también puede avanzar hacia la santidad. De manera que resulta injusto tener carencias por irresponsable y querer justificarse a la luz de esta bienaventuranza. Eso sería terrible, usar la palabra de Dios para justificar la falta de responsabilidad personal. Jesús habla de aquel que opta por esa pobreza, y es de lo que está hablando también el Papa Francisco. Entonces, mientras más se carece de algo y más se siente la necesidad, es más común recurrir a Dios que aquel que siente que no necesita porque tiene mucho, pero que a fin de cuentas siente que necesita más, pero eso que siente que necesita más en realidad se refiere en su corazón a bienes materiales, no al bien supremo que es Dios, y a querer hacer su santa voluntad. El Papa Francisco desde el principio de su pontificado nos ha exhortado a ser una iglesia pobre para los pobres, porque también en la austeridad es como se puede uno solidarizar más con aquellos que más necesitan, porque uno lo siente. Jesús lo dijo hace 2000 años. 2000 años después el Papa, el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo, nos lo repite. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos, apasionate por nuestra fe.